Buenas noches con todos. Gracias a los organizadores, a SEO Academy, por la presentación. Muchas gracias, Juliana. Y bien, vamos a iniciar. Muy bien. Bien, bueno, nuevamente muchas gracias por estar presente en esta masterclass. La finalidad de esta masterclass es brindar información actualizada, porque en este programa se va a brindar información actualizada respecto al sector de hidrógeno. Ya me presentaron, mi nombre es Antonio Tuñón. Bueno, soy ingeniero petroquímico, tengo una maestría en gestión de la energía. Actualmente mi línea de investigación son los combustibles sintéticos, los cuales son originarios y provenientes a partir del hidrógeno en todos sus colores, como muchos deben conocer que hay varios tipos de hidrógeno. Entonces, la finalidad de esta masterclass es brindar qué tipo de actividades se están realizando en el sector marítimo, porque, como ustedes sabrán, a medida que van pasando los años, la población está creciendo y al crecer la población, crece el consumo energético. Y al crecer el consumo energético, crecen las emisiones. Entonces, dentro de estas emisiones hay actividades las cuales tienen una mayor participación al momento de contabilizar estas emisiones, en este caso dióxido de carbono, solamente si hablamos de este tipo de gas de efecto invernadero. Y como podrán apreciar acá en el cuadro de la izquierda, cuando hablamos de emisiones al año, el planeta en su conjunto está en poco más de 35 billones de toneladas de dióxido de carbono. Ahora, ¿quiénes son los mayores aportantes, por decirlo así? O los mayores emisores. Son aquellos países que son básicamente potencia mundial y que tienen la mayor cantidad de población. Ahí tenemos a China, tenemos a Estados Unidos, la India, Rusia, Sudáfrica. Entonces, esos países, al aportar una gran cantidad de dióxido de carbono, esta emisión de dióxido de carbono está directamente ligada con las actividades industriales que ellos realizan. Pero ingeniero, ¿qué tiene que ver eso con el transporte marítimo? El comercio. Todo el transporte de mercancías en grandes cantidades, en grandes tonelajes, se hacen a través de la vía marítima. Entonces, como todos ya tenemos conocido de que el gran comercializador a nivel mundial está siendo el país chino, todos esos cargamentos están siendo distribuidos a nivel mundial y todos estos cargamentos son trasladados a través de embarcaciones marítimas. Estas embarcaciones marítimas consumen, en este caso, un combustible que puede ser un diésel marino, un IFO 380, y al combustionar este tipo de combustibles, lo que va a generar es una gran cantidad de dióxido de carbono. Es por eso que cuando ya realizamos actividades de análisis de ciclo de vida de productos, vemos que, por ejemplo, para que llegue a un vehículo desde China a Perú, se ha tenido que pasar por una cadena logística y esta cadena logística en todo el trayecto ha emitido cierta cantidad de dióxido de carbono en el traslado. Y regreso al punto inicial. A medida que vamos creciendo en población, vamos creciendo en emisiones también, porque no solo es requerimiento energético, sino que también adquirimos bienes y servicios. Y estos bienes y servicios también pueden ser, en este caso, obtenidos a través de actividades de importación. Y una actividad de importación, ¿qué es lo que en este caso genera? Que se realicen operaciones marítimas. Entonces, eso es en realidad lo que ocurre en el planeta. Si vamos a la zona de América del Sur, donde está el Perú, podemos apreciar que quienes son los mayores aportantes en América del Sur son los brasileños.
Luego vienen los argentinos, Colombia, Chile y Perú. Entonces, podríamos decir que el Perú no es un gran aportante en todas las cantidades de dióxido de carbono emitidos a nivel anual. Sí. Pero acá también hay un punto que se tiene que tomar en cuenta, el denominado grado de industrialización. Hay la misma cantidad de empresas en Perú que en Brasil. No, hay la misma cantidad de empresas, la misma cantidad de industrias que consumen, en este caso, combustibles fósiles entre Argentina y Perú. No. Entonces, nuestro país no es un gran aportante de dióxido de carbono, pero estamos creciendo. Ya en el Perú estamos cerca de los 34 millones de personas. Y a medida que vamos creciendo, volvemos a la analogía inicial, ¿no? A medida que vamos creciendo en el Perú, el consumo energético va a ser mayor. Entonces, nuestro aporte también de dióxido de carbono se va a incrementar. Y eso ocurre si analizamos cualquier país. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo a nivel mundial respecto al hidrógeno? La Organización Mundial Marítima, Internacional Marítima, establece que el comercio global también representa una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero. Específicamente con óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono. Ahora, a partir de esta organización se han emitido, en este caso, ciertas disposiciones. Una de esas disposiciones es el llamado MARPOL. Y de repente aquellos que han visto las actividades de transporte marítimo, se hablaba mucho del anexo 6 del convenio MARPOL. ¿Qué es lo que en este caso reflejaba una repercusión directa a los combustibles marinos? El denominado anexo 6 del MARPOL. Establecía que los combustibles marinos, al ser utilizados por una embarcación, estas emisiones no deberían contener un contenido de azufre, valga la redundancia, arriba de 5.000 ppm. Ahora, ¿esto qué obligaba? A que los combustibles contaran con una menor cantidad de azufre. Entonces se tuvo que reordenar toda la cadena logística. Entonces, si querías tú comprar un diésel marino para consumirlo en una embarcación y este diésel marino era de 50.000, pero a partir de la implementación del MARPOL, específicamente del anexo 6, sabías que las emisiones tienen que ser nada más hasta 5.000 partes por millón, lo que obligaba a los comercializadores y mayoristas de combustibles de embarcación era adquirir un combustible que tuviese una menor cantidad de azufre, hacer una mezcla y poder obtener el producto en especificación para ser comercializado. Esa era una medida que se tuvo que implementar. Otra medida era también establecer los denominados lavadores o scrubbers, que lo único que hacen es que los gases de combustión son lavados, como se conoce, antes de emitir se liberaban los gases de combustión, pero con un contenido de azufre menores a lo que se estaba estableciendo por la norma. Entonces tenía dos medidas para poder, digamos, cumplir con la norma establecida. A su vez, el IMO, la Organización Marítima Internacional, establece una hoja de ruta para que cada vez más se vaya descarbonizando las actividades de transporte marítimo. HFO significa Heavy Fuel Oil, ¿sí? Que es un combustible pesado, se puede entender, o es un combustible de embarcación. Entonces, el IMO establece un punto inicial en el año 2023 y se coloca como meta para el año 2030 que los gases de efecto invernadero de la actividad de comercio marítimo, transporte marítimo específicamente, tiene que reducir en un 20% las emisiones. Entonces, ¿esto qué involucra? Imagínense que se realizan
poco más de 2 o 3 millones de operaciones al año, imagínense. Entonces, todas estas operaciones requieren de una cierta cantidad de combustible. Si te dicen que estas emisiones tienen que ser reducidas en un 20%, puedes optar por dos situaciones. Realizar menos operaciones de transporte, lo cual perjudica a los usuarios, perjudica al productor, perjudica al comprador y perjudica al usuario final, ¿ya? O lo otro, ¿no? Producir combustibles que no emitan dióxido de carbono. ¿Y qué combustibles no emiten dióxido de carbono? Es ahí donde ingresa el hidrógeno. Porque el hidrógeno lo que único que emite es vapor de agua. Entonces, es una solución para poder cumplir con este escenario que se quiere llegar, como pueden apreciar acá, al 2050, el net zero, 100% de la reducción de los gases de efecto invernadero. En este caso, hablando nada más de dióxido de carbono. Entonces, lo que está generando el comercio mundial marítimo es uno, que las embarcaciones se tienen que renovar, que aquellas embarcaciones en las cuales se les puede hacer la actividad de retrofitting ya se tengan que actualizar para que puedan cumplir con la normativa establecida. Pero lo que también está originando es de que se incremente la demanda de aquellos productos que no emiten dióxido de carbono al momento de generar energía. Entonces, indirectamente lo que está haciendo es incrementar la demanda del hidrógeno. Y por ende, si se aumenta la demanda del hidrógeno, va a aumentar las actividades de producción del hidrógeno. Y aquellos que son países que ya se han declarado que van a ser importadores netos de hidrógeno, van a también establecer operaciones en mayor cantidad a las propuestas o las previstas al momento de realizar este tipo de actividades. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta hoja de ruta? Que tú puedes cumplir utilizando también combustibles fósiles, pero tienes que hacer uso de biocombustibles, uso de combustibles azules, ellos le denominan como blue fuel, que se traduce combustibles azules, pero estos combustibles azules tienen de origen la producción de combustibles fósiles, pero con captura de carbono, que también es una tecnología que se está implementando porque generalmente lo que se está promocionando es el hidrógeno verde, pero también hay una forma de producir el hidrógeno a través del reformado al vapor del gas natural. Pero durante esta actividad de reformado al vapor del gas natural hay una emisión de dióxido de carbono. Entonces lo que te dice, puedes cumplir la, la normativa referida, pero ese dióxido de carbono lo tienes que capturar. Entonces tienes que implementar plantas de captura de carbono. Ahora, ese hidrógeno obtenido, ¿ya? Con el dióxido de carbono, que también ha sido capturado en la planta, yo puedo formular un producto denominado metanol. Entonces, este producto metanol, a comparación del hidrógeno, es líquido. Entonces, un fluido es, por decirlo así, mucho más fácil de manejar cuando el fluido es líquido y no es gaseoso. De la misma forma, también, si es que yo produzco hidrógeno, ¿ya? Capturo el nitrógeno del aire y puedo producir amoníaco. Y el amoníaco también se puede utilizar para realizar ese tipo de actividades de transporte marítimo. Y finalmente, podemos utilizar los denominados combustibles verdes, como ellos lo establecen en su hoja de ruta, ¿no? Que son combustibles que han sido derivados y obtenidos a partir del hidrógeno. Ahí es donde entran los denominados fuels. ¿Qué es lo que hacemos en el Perú respecto a esta medida?
De acuerdo con la Resolución Suprema 215 del 2001 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se constituye una comisión consultiva multisectorial sobre los asuntos de la Organización Marítima Internacional. Entonces, ¿qué es lo que establece esta Resolución Suprema? Que representantes de todos los sectores los cuales se puedan ver afectados de manera positiva o de manera negativa con las normativas que se plantean en el IMO, puedan emitir una opinión a través de esta comisión y hacerla llegar a nuestro representante eh, en el Consejo del IMO, que se encuentra en Londres. Entonces, cada vez que se quiere establecer una medida a nivel mundial, nuestro representante en Londres lo que hace es comunicar a la comisión consultiva y cada uno, de acuerdo con el expertise que tiene, establece una postura. Entonces llegamos a un acuerdo y lo que en realidad ahí realizamos es establecer una decisión como país respecto a las medidas que se quieren implementar. Les comento, bueno, quien les habla es parte de esta comisión y dentro de estas medidas que generalmente se quieren plantear, muchas de las medidas hemos dado lo que hay rápidamente porque, o sea, creemos que se pueden implementar sin ningún inconveniente, pero han habido también otras medidas las cuales hemos tenido que decir no por el momento. ¿Por qué? Porque todos los países no tienen la misma capacidad de respuesta, ¿sí? Una medida que es demasiado radical, por decirlo así, respecto a lo que se quiere implementar con esta hoja de ruta del IMO, es implementar un impuesto de carbono, ¿sí? Entonces, cada embarcación que por A o B emita CO2 al ambiente va a tener que pagar. Ahora, algunos países podrán cumplir y otros países que no tienen la tecnología, que no tienen la infraestructura, no van a poder cumplir con la medida establecida y van a tener que pagar. Entonces, lo que estaríamos haciendo ahí es golpear directamente a la caja fiscal de ese país. Y muchos de estos países que no podrían cumplir vendrían a ser aquellos países que se denominan en desarrollo. Entonces, lo que nosotros planteamos, y como en conjunto con otros países también que creyeron también que la medida era demasiado radical, muy exagerada, lo que se planteó es que se evalúe y que no simplemente por ahora, y que se establezcan de repente nuevas posturas respecto a de qué forma se podría reducir de manera progresiva las emisiones de dióxido de carbono en las actividades de transporte marítimo. Eso es actualmente lo que se está viendo, tanto en el Perú como a nivel mundial. Habíamos hablado de que una de las formas de poder cumplir con este IMO es satisfacer la demanda del transporte marítimo, ya sea nacional o sea extranjera, a través de combustibles que provengan del hidrógeno. ¿Y por qué el Perú es un país resaltante respecto al hidrógeno? Simple. Miremos el mapa solar y tenemos buenos índices de radiación en toda esta zona, centro-sur. Si vemos el mapa eólico, tenemos también buenas velocidades del viento. Son secciones en las cuales estarían aptas para poder desarrollar proyectos de energía renovable no convencional. Entonces, la economía de escala lo que ha hecho respecto a las tecnologías, tanto solar fotovoltaica como con la eólica, ya sea onshore y offshore, lo que ha generado es que se ha ido reduciendo el costo en dólares por cada kilowatt hora. Aquí en la izquierda podemos apreciar que en el año 2010, por ejemplo, te costaba 0.445 dólares implementar, por cada kilowatt hora, desarrollar un proyecto solar fotovoltaico.
Pero al 2022 miren en cuánto ha disminuido. De la misma forma, si vemos los proyectos eólicos para lo que viene a ser eólica onshore, estaba en 0.107 y bajó a 0.033. Y eólica offshore de 0.197 a 0.081. Entonces, esto, si es que ustedes son del sector eléctrico o también son del sector energético, saben perfectamente que el CAPEX de los proyectos de energía renovable no convencional ha disminuido demasiado. Entonces, esa es una de las ventajas que tiene, en este caso, este mercado para que se puedan desarrollar proyectos. Un proyecto solar, un proyecto eólico se puede desarrollar en 2-3 años. Y esa es una ventaja para poder instalar proyectos de energía renovable no convencional. Y como tenemos buenos índices de radiación y buenas velocidades del viento para poder desarrollar estos proyectos, y como el CAPEX es barato, podemos desarrollar una industria del hidrógeno. Tal es así que en la imagen de la derecha, un cálculo por parte de Bloomberg NEF ha colocado al Perú en cuarto lugar respecto a lo que vendría a ser los costos, en una proyección de costos al año 2030 y en competencia entre el hidrógeno verde con el hidrógeno azul. Estos valores nos colocan a nosotros en un mercado competitivo. Eso, Chancay, energía renovable no convencional. Lo que está haciendo es que el Perú se esté haciendo conocido por ser un país que tiene un recurso que podría ser explotado para poder cumplir con las medidas establecidas en el Acuerdo de París, las medidas establecidas por el IMO para descarbonizar las actividades de transporte terrestre también, porque hay carros a hidrógeno. Entonces ya hay proyectos que se están desarrollando, no solo en el Perú, hay proyectos a nivel mundial, pero el Perú está siendo de los más competitivos, potencialmente de los más competitivos, y estos cálculos no son cálculos realizados por parte del Estado, son cálculos realizados a través de una plataforma internacional que todo el planeta puede acceder, como Bloomberg. En la imagen de la izquierda podemos ver las distintas formas de poder obtener el hidrógeno, pero lo que se está promocionando, lo que se está, en este caso, integrando cada vez más, son el hidrógeno azul y el hidrógeno verde. Actualmente se produce también hidrógeno gris, ¿sí? El cual es obtenido a través del reformado al vapor del gas natural, pero las emisiones se liberan. Entonces, cada vez más se va estableciendo medidas para que ese hidrógeno gris pueda pasar a ser hidrógeno azul. Porque para que pase de hidrógeno gris a azul, lo que tengo que instalar es una planta de captura de carbono. Y con eso es atractivo para el mercado. ¿Sí? Entonces, los productos que estarían compitiendo en categoría de hidrógeno sería el hidrógeno azul con el hidrógeno verde. Y esta especialización es una especialización destinada al hidrógeno verde, lo cual también nos va a llevar dentro de las clases que desarrollemos también a hablar un poco de los demás tipos de hidrógeno, porque si es que tú vas a competir en un mercado y tú te vas a especializar en un solo producto, por decirlo así, tienes que saber cómo se mueve la competencia, los demás productos que son sustitutos a lo que tú vas a, en este caso, desarrollar. Finalmente, con el hidrógeno lo que podemos hacer es, uno, consumirlo en las actividades de transporte. El hidrógeno, si lo hago reaccionar con el dióxido de carbono, puedo obtener los denominados combustibles sintéticos, ¿sí? Puede ser utilizado como un mejorador de biomasa. Si el hidrógeno lo hago interactuar con el nitrógeno del aire, puedo producir fertilizantes, puedo producir amoníaco, ¿sí?
Lo puede utilizar en la industria de los metales, ¿sí? En los procesos químicos, y también lo puede utilizar como energético para lo que viene a ser calefacción o energético para cocción. Deben haber escuchado también que eh, gran parte de los proyectos que se quieren realizar se encuentran los denominados proyectos piloto, en los cuales se quiere hacer un blending, que es una mezcla de gas natural con hidrógeno y pasarlo por todas las redes para así, de una u otra forma, disminuir un poco las emisiones de dióxido de carbono que actualmente se están emitiendo al ambiente por solo consumir al 100% gas natural. Ahora, esto es lo que hemos estado hablando al inicio. Entonces, yo tengo energía renovable no convencional, eólica solar, y con agua, que tiene que estar en una calidad ultra pura. Eso también lo vamos a explicar dentro del programa, ¿sí? A través de un electrolizador, los cuales pueden ser de 4 tecnologías. eh, Alcalino, puede ser membrana de intercambio protónico, membrana de intercambio aniónico, o puede ser el denominado óxido sólido, ¿sí? En el programa vamos a desarrollar los 4 tipos de tecnologías de los electrolizadores y qué características tiene cada tipo de electrolizador. Entonces, a través del electrolizador puedo producir el hidrógeno. Y como hice mención, si es que yo tengo una planta capturadora de dióxido de carbono, hago interactuar, reaccionar específicamente el hidrógeno con el dióxido de carbono y puedo producir metanol a través de una reacción química. O también a través de una reacción denominada Fischer-Tropsch, puedo producir los denominados e-fuels, que es jet es combustible para aviación, el diésel para lo que viene a ser transporte pesado, transporte urbano, y también puedo tener la denominada e-gasolina, ¿no? Que lo puedo utilizar en los autos, en los vehículos común y corriente, ¿no? Adicionalmente, yo también puedo producir inclusive metano, ¿sí? No tendría mucho sentido de repente utilizar gas natural, que sabemos que es metano, para producir hidrógeno y después de eso hacerlo reaccionar con el dióxido de carbono para producir metano. No, eso no tendría sentido. Lo que sí tendría sentido es obtener el hidrógeno, denominado verde, hacerlo reaccionar con el dióxido de carbono y, si es que es una necesidad utilizar metano, producir el metano. En este caso, el e-metano, ¿no? Ese E, a todos estos productos se le denomina como e-fuels, pero ese E lo que da a entender es que ha intervenido electricidad para producir estos productos. Y esa electricidad ha sido provista a partir de energía renovable. Por eso en el mercado internacional solo se les conoce como e-fuels. Ahora, el hidrógeno con el nitrógeno del aire puedo obtener amoníaco. Y el amoníaco también es un commodity en el mercado mundial. Y a partir del amoníaco puedo producir fertilizantes. Entonces, por eso está tan promocionado el hidrógeno. Cada vez más se están desarrollando proyectos de hidrógeno. Este es un esquema de la cadena logística que se podría realizar en operaciones marítimas con hidrógeno. Entonces, de lo que hemos hablado, ya sabemos que a partir de la electrólisis del agua, en calidad ultra pura, acuérdense, en calidad ultra pura, producimos el hidrógeno y a través de una compresión y carga podemos, en este caso, eh, llenar los tanques de una embarcación que tiene que estar a 50 bar, 250 bar. Se realiza la actividad de transporte, estado gaseoso, y luego realiza la actividad de descarga o descompresión para poder inyectarla a las redes de distribución y poder hacer uso final del hidrógeno en los distintos mercados en los cuales se quiere utilizar. ¿Qué es lo que ha originado el IMO, la industria del hidrógeno, los e-fuels? Lo que estábamos comentando inicialmente, que toda la flota se va a ir renovando cada vez más. Entonces, si antes nada más se consumía combustibles marinos, en este caso diésel marino,
ya, para realizar las operaciones de transporte marítimo, los productores de combustibles están viendo de qué forma puedo generar embarcaciones que consuman gas natural licuefactado. Algunas están haciendo pilotos también con GLP, que consuman el propio GLP, y otras están optando ya por diseñar embarcaciones que consuman metanol. Y ese metanol va a ser producido a través de hidrógeno verde. Entonces ya hay inclusive buques que están solicitados y que estos van a consumir metanol. Ya hay 204 buques que están en fase de construcción y en operación. Entonces, eso es una gran iniciativa para poder descarbonizar. Acuérdense que en los mercados, el que realiza el piloto y le funciona es el primero que va a acaparar el mercado, el primero que va a tener clientes. Entonces van a salir marcas ya en este caso, fabricantes de embarcaciones, y el primero o los primeros que estén a la vanguardia respecto al tema de las emisiones van a ser los que van a acaparar los clientes. Asimismo, de acuerdo a la Agencia Internacional de la Energía, como se está desarrollando cada vez más el mercado del hidrógeno, la Agencia Internacional de la Energía ha listado todos los proyectos de hidrógeno. Entonces tenemos solamente hidrógeno 2.441 proyectos de producción de hidrógeno a nivel mundial. Ahora, en adición a ello, de los proyectos de captura, CCUS significa Carbon Capture, Use and Storage, ¿sí? Que quiere decir captura de carbono, uso y almacenamiento. Entonces, la Agencia Internacional de la Energía lo que ha hecho también es listar los proyectos de captura de carbono, porque generalmente cuando se desarrolla un proyecto de captura de carbono es porque va a ir ligado con un proyecto que va a producir hidrógeno. O en algunas instalaciones, como una central termoeléctrica, se puede colocar una planta de captura de carbono, obtengo el dióxido de carbono y lo puedo comercializar. ¿Mm? Tal vez para producir metanol. ¿Y qué es lo que se está viendo respecto a las nuevas rutas comerciales marítimas y cómo es que se va a reordenar el planeta al momento de realizar operaciones? Como ya todos han visto que el Perú tiene un gran potencial en hidrógeno, lo que se busca es que el hidrógeno producido en el Perú sea preponderante en toda la zona latinoamericana. Por eso es que se están viendo posibles rutas para que el hidrógeno producido en toda esta costa, Perú, Chile, pueda ser destinado a Asia-Pacífico, donde están China, Japón, Vietnam, Singapur, toda la zona de Australia. Por eso también, durante APEC se ha desarrollado una declaración para establecer una hoja de ruta en conjunto de todas las economías que pertenecen a APEC referidas al hidrógeno. ¿Qué es lo que va a hacer en este caso esta hoja de ruta? Es generar mercado de hidrógeno para todos los países de APEC. Si hablamos de Asia-Pacífico, la zona europea también está desarrollando proyectos. Dentro de esos proyectos, ellos lo que básicamente quieren realizar es actividades, primero que casi toda Europa tiene conexión a gas natural, ¿ya? Los países inclusive están interconectados por ductos, tanto de líquidos como de gases. Entonces, al ya no tener un suministro de gas natural, que en su mayoría era provista por Rusia, y con todo el tema de Rusia con Ucrania, se cortó el suministro. Entonces, estos países lo primero que están viendo es qué nuevo mercado puedo desarrollar para satisfacer las necesidades de los ciudadanos de sus propios países.
Entonces los españoles están viendo de qué forma aseguran un suministro confiable, robusto y competitivo para que no puedan tener, en ese caso, cortes de energía, para que puedan tener un suministro las 24 horas del día y los 365 días del año. Es por eso que en España, Francia, Portugal se están desarrollando muchos proyectos de hidrógeno. Pero ¿cómo transporto este hidrógeno? ¿De qué forma puedo transportarlo? Lo puedes transportar por un ducto, por un gasoducto, y también lo puedes transportar si es que el hidrógeno lo licúas o lo liquefactas, como se dice, ¿no? Pero hay otra posibilidad. ¿Se acuerdan del amoníaco que hemos estado comentando desde el inicio? Puedo transportar el hidrógeno a través del amoníaco. Entonces, esa síntesis de Haber-Bosch, yo hago reaccionar hidrógeno con hidrógeno, tengo amoníaco. Pero esa reacción es reversible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo agarrar al amoníaco y también lo puedo disociar en nitrógeno con hidrógeno. Entonces, en un punto A, produzco el hidrógeno, lo hago reaccionar con el nitrógeno y produzco amoníaco. Este amoníaco lo traslado a través de una embarcación hacia un punto B, y en ese punto B disocio el amoníaco y el hidrógeno obtenido lo inyecto en un ducto para poder, en este caso, llevarlo hasta el usuario final. Entonces, en este caso, Cepsa ha desarrollado un corredor de hidrógeno en el norte y el sur de Europa. Entonces, lo que se espera que acá salga las embarcaciones desde Huelva y lleguen hasta el puerto de Rotterdam. Es una de las soluciones que también se puede realizar. Y, esta imagen que ven acá a la izquierda es una simulación de todos los países que van a realizar operaciones con hidrógeno, ¿sí? En este caso, aún todavía faltan otros países que digamos, que se integren al algoritmo, pero los países en azul han sido países que se han declarado importadores de hidrógeno. Deben haber visto las noticias. Los mismos alemanes han declarado muchas veces que van a ser importadores de hidrógeno. Por eso, mucha inversión alemana está viniendo a América Latina para poder desarrollar proyectos. Esto lo que está generando es que se desarrolle un nuevo mercado, el mercado del hidrógeno, el mercado de los derivados del hidrógeno. Y con esto, lo que se está también desarrollando son nuevos productores de hidrógeno. Bien, en el Perú nosotros tenemos petróleo, gas natural, energía, un gran potencial solar, un gran potencial eólico, ¿sí? Y por ende, por tener un gran potencial eólico y solar, podemos tener un gran potencial de hidrógeno. Hay países que no tienen nada de eso. Hay países que no tienen ni petróleo, ni gas, ni sol a veces. ¿Ya? Ni siquiera llegan los rayos del sol. ¿Sí? Esos países también requieren de energía, y esos países van a requerir un suministrador de este tipo de energético. Entonces, si el Perú, que probablemente no necesite de repente el mercado del hidrógeno, o no tenga la necesidad, ¿ya? Lo que el Perú puede realizar es desarrollar un mercado de producción de hidrógeno, porque van a haber compradores. Y eso ya lo vieron muchos inversionistas. Por eso se están desarrollando pilotos. Ya también hay proyectos declarados. Esa es una de las reflexiones que debemos tomar en cuenta de todo el abanico de recursos que tenemos nosotros para poder desarrollar mercado en el Perú. A través de esta imagen expresamos de qué forma podemos hacer aportes a la descarbonización de nuestro requerimiento energético. Recuerden que habíamos hablado de la energía renovable, eólica
eólica y solar. Entonces, tenemos el hidrógeno. El hidrógeno, a través de la síntesis que hemos estado hablando, podemos producir los denominados e-fuels. Hasta ahí, perfecto. Pero para producir este e-fuel, ¿qué es lo que yo requiero? Requiero de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono lo capturo a través de una planta. Entonces, si había como 100 y capturo como 20, en el aire se quedaría como 80, ¿no? Entonces, ese combustible, ese e-fuel, si es gasolina, lo puedes meter a tu tanque, perdón, al tanque de combustión de tu carrito, ya, consumir esa gasolina, porque va a ser de la misma calidad de la gasolina que actualmente se consume, las mismas características físico-químicas, y ese vehículo va a también emitir dióxido de carbono. Pero, ¿qué es lo que has hecho dentro de esa operación? Has satisfacido tus necesidades energéticas, ya sea a través de operaciones aéreas, marítimas, ferroviarias, terrestres o en una industria. Pero lo que has realizado es quitar el aporte de dióxido de carbono que liberabas al ambiente por utilizar un combustible denominado e-fuel. Entonces, vamos reduciendo cada vez más las emisiones de dióxido de carbono simplemente al consumir este tipo de combustibles. Con esto estaríamos cerrando esta masterclass. Lo que sí me gustaría comentar es de que tenemos que reflexionar respecto al mercado del hidrógeno. No podemos dejar que se nos pase la oportunidad. Entonces, este programa de especialización es específico para aquellos que en algún momento han tenido interés del hidrógeno, pero que de repente no son químicos o no son petroquímicos o no son ingenieros químicos. Pero en la industria del hidrógeno se va a requerir no solo ese tipo de ingenieros. Ya todos sabemos que para desarrollar industrias requieres civiles, requieres industriales, requieres economistas, abogados, financistas, de todas las carreras en realidad. Ahora necesitas informáticos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú desarrollas una planta, necesitas, por ejemplo, también profesionales respecto a la ciencia de datos, profesionales en simulación. Porque cuando desarrolles la planta, lo que puedes hacer es desarrollar un gemelo digital. Y al gemelo digital le puedes colocar todas las condiciones de operación que tú quieras realizar para llevar la planta al máximo. Y por ende vas a obtener ciertos resultados ficticios, pero con eso te vas a dar una luz para ver de qué capacidad estás trabajando en la planta. Y eso es algo que también vamos a hablar en este programa de especialización. Finalmente, el mercado del hidrógeno lo que requiere es incentivos. ¿Por qué? Porque si bien el CAPEX de la eólica y la solar ha disminuido, hay un tema todavía con la producción. Recuerden que habíamos hablado de 4 tipos de electrolizadores: alcalino, membrana de intercambio protónico, membrana de intercambio aniónico y el denominado óxido sólido. Todos los proyectos grandes que se están desarrollando con membrana de intercambio protónico y alcalinos. ¿Por qué? Básicamente porque de los primeros electrolizadores, el alcalino ha sido, si no es el primero, entre los primeros. Entonces es una tecnología que es conocida. Pero también hay una lucha de mercados. Y los chinos te ofrecen electrolizadores alcalinos muy baratos. Esa es la ventaja para poder, en ese caso, disminuir tal vez los costos de producción, ¿ya? Pero ahí hay un segundo problema, que cuando tú compras el electrolizador, ¿ya? El electrolizador funciona muy bien en el alcalino, pero a veces el servicio postventa no es el que uno esperaría. Y eso también es conocido en el mercado internacional. Por eso algunos también optan por el de membrana de intercambio protónico, ¿sí? Ese por un lado. Ahora, si hablamos de membrana de intercambio protónico, los proyectos de membrana de intercambio protónico son eficientes a comparación, un poco más eficientes a comparación de los alcalinos, pero son más caros. El servicio postventas
un mejor servicio postventa, pero es caro en realidad el equipo a comparación del alcalino. Entonces va a depender qué tipo de proyecto quieras realizar tú, o la compañía a la cual representes, o la compañía a la cual quieres formar, o el tipo de consultoría que tú quieras realizar al momento de establecer la tecnología del electrolizador a utilizar. Y es ahí donde entra el problema del costo de los materiales. Porque el electrolizador de membrana de intercambio protónico, los platos bipolares son de platino. Y el platino sabemos que es caro a comparación de un electrolizador alcalino. Entonces, por eso necesitamos crear incentivos cada vez más para el uso del hidrógeno, no solo para reducir las emisiones, sino para desarrollar nuevos mercados, ¿no? Y darle robustez al sistema energético. Necesitamos movilizar inversiones en activos no solo para la producción, sino también para la infraestructura. Y también buscar el sustituto energético para las grandes industrias, como las cementeras o las plantas de acero, ¿sí? Necesitamos también desarrollar innovación, ver de qué forma establecemos de repente esquemas de certificación de hidrógeno. A través de OLADE se estaba viendo, o se sigue viendo todavía, el implementar un esquema de certificación, ¿sí? Necesitamos desarrollar proyectos de demostración para adquirir experiencia operativa. Estos son todos los pilotos que ahorita se están desarrollando en las universidades, ¿sí? La UNIS tiene su proyecto piloto. Tengo entendido que la Universidad de Arequipa también está desarrollando su proyecto piloto. Phoenix Power también tiene su electrolizador. Y lo que tenemos que realizar es formar alianzas intersectoriales para reunir habilidades y fortalezas con las demás partes interesadas. Por ejemplo, quienes se nos ha adelantado en desarrollar el mercado del hidrógeno es Chile. Pero de una u otra forma, ellos también se vieron forzados a realizar este tipo de avance, porque Chile no tiene hidrocarburos. Entonces, ellos son importadores de hidrocarburos. Entonces, al presentarse este escenario en el cual tienes que desarrollar un mercado que no emita o emita las mínimas cantidades de dióxido de carbono al ambiente, han apostado todo por el hidrógeno. Entonces, si vieron el mapa, ¿ya?, de el potencial eólico, el potencial solar, en toda la zona sur, que justo también puede colindar con Chile, se pueden desarrollar grandes proyectos de energía renovable no convencional. Entonces, lo que se puede hacer en Chile, se puede hacer en el Perú. Es por eso la competencia de mercados que se va a realizar. Bien, muchas gracias por su atención, y si tienen alguna consulta, yo gustoso de poder atender las consultas que se presenten. Muchas gracias por el tiempo que se han tomado en estar en esta masterclass, y estoy atento. Creo que no hay preguntas. Sí, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero me logra escuchar ahora sí, ¿verdad? Sí, Ok, perfecto. sí. Estamos en audio por un momento, pero tenemos una mano levantada. Javier, adelante, por favor. Hola, sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpe, quería ver con respecto al tema de la volatilidad del hidrógeno en una embarcación. ¿Cómo se controlaría? Ya, ahí hay dos situaciones. Sí. Si es que la embarcación está utilizando y está almacenando hidrógeno en fase gaseosa, el hidrógeno, al ser, y tienes una fuga, por decirlo así, el hidrógeno, al ser más ligero que, más ligero que el aire, va a tender hacia arriba. Entonces, en una fuga,
si la fuga es pequeña, no va a haber inconveniente que se libere hacia arriba. Ahora, si el hidrógeno está en fase liquefactada, estamos hablando de temperaturas en temperaturas negativas. Entonces, lo primero que va a ocurrir ahí es formarse una escarcha. Entonces, generalmente, los desarrollos que se están realizando para embarcaciones que utilizan hidrógeno, se están desarrollando primero embarcaciones que no sean de grandes tonelajes, o sea, un poco más pequeños que un Panamax. Entonces, algo que se ha visto respecto a las embarcaciones que estén dedicadas al uso del hidrógeno es que estaría llevando un menor contenido energético al momento de transportar el hidrógeno. Y por ende lo que están viendo es no transportar el hidrógeno en fase gaseosa, sino liquefactarlo. Pero yo para liquefactar el hidrógeno necesito energía, y esa energía incrementa el costo. Entonces, eso es uno. Tengo que ver ese costo de gas a líquido para llevarlo como hidrógeno liquefactado. Y número dos, ver cuánto sería la diferencia en costos de, uno, llevarlo el hidrógeno en fase líquida o utilizar el hidrógeno, convertirlo a amoníaco o convertirlo a metanol para poder transportarlo. Cuando el hidrógeno interactúa con el ambiente, o sea, no lo vas a ver, el hidrógeno es incoloro, inodoro, no lo vas a ver. Ahora, ¿cuál es el tema con el hidrógeno? O sea, si es en fase gaseosa, se va a ir hacia el cielo. Si es en fase líquida, la escarcha va a empezar a interactuar con la temperatura del ambiente. Y el rango de inflamabilidad sí tiene un rango de inflamabilidad muy grande, por decirlo así, a comparación de los demás combustibles que le pegue gasolina, ¿no? Entonces, sí es muy delicado trabajar con hidrógeno, pero la industria actualmente ha desarrollado dispositivos que te permiten a ti detectar la concentración de hidrógeno respecto al aire. Entonces, cuando se van a realizar inclusive despachos en grifos con el hidrógeno, o sea, las denominadas hidrolineras, ¿ya? El hidrógeno se inyecta en un vehículo, por ejemplo, a 700 bares, ¿ya? Pero esos 700 bares tienen un acople que no te permite descargar hasta que el dispositivo esté conectado y esté asegurado, que es automático. Pero si por A o B se genera una fuga, ¿ya? Uno, tienes que el hidrógeno, que ya sabes que se va a ir hacia el aire, va a generar una alarma a un detector de gases que va a estar en esta estación de servicio. Y a su vez, estas estaciones de servicio deben contar con una cámara térmica, porque el hidrógeno, al ser liberado, no lo vas a ver, pero una llama de hidrógeno a plena luz del día tampoco la vas a ver. Esas son las particularidades que tiene el hidrógeno. No sé si con eso te pude contestar la pregunta. Sí, conforme, está bien. Gracias. Gracias, Javier. ¿Alguna otra pregunta más? Todos estos detalles que hemos estado hablando lo vamos a ver también en el programa. Y si ustedes tienen alguna idea o les gustaría tal vez ver de qué forma se puede desarrollar un esquema de modelo de negocio o un esquema de modelo de proyecto, también se puede presentar dentro del programa y ahí vamos dando ciertas pautas dentro de toda la especialización del hidrógeno. Vamos a tener unos talleres también en los cuales yo voy a interactuar con ustedes respecto a qué es lo que más le interesa del hidrógeno, ¿no? A cada uno de los alumnos. En programas anteriores había muchos profesionales, por ejemplo, que venían del sector del agua, ¿no? Entonces lo que ellos querían saber era qué tipo de tratamiento tiene que tener el agua para poder ser apta para producir hidrógeno. Acuérdense que para producir la electrólisis y obtener el hidrógeno, el denominado hidrógeno verde,
la calidad del agua tiene que ser denominada ultrapura. ¿Sí? Y más o menos es una relación entre 9 a 10 toneladas de agua ultrapura para producir una tonelada de hidrógeno. ¿Alguna duda adicional? Mientras quizá alguien más se anima a participar, ingeniero, resaltamos que la especialización que forma parte de esta masterclass, que está enfocada en la industria del hidrógeno, la estamos iniciando el 7 de noviembre, así que invitamos a todos los participantes a revisar la información en nuestra página web, sebaacademy.edu.pe. Allí van a encontrar el brochure detallando los temas que vamos a abordar, en donde el docente se va a poder explayar mucho más de acuerdo al tema que estamos desarrollando también el día de hoy. Así que los invitamos a revisar esta información, también a revisar nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar subida esta masterclass y también las diferentes sesiones que tenemos en diferentes temas bastante interesantes que corresponden a las especializaciones que tenemos en cartera. Vemos si es que alguien más se anima a participar. Ok, me parece que no tenemos más dudas, ingeniero, entonces con eso estaríamos cerrando la sesión de hoy. Muchas gracias por la información que nos ha compartido, por su tiempo, muchas gracias también a todos los participantes por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Gracias por estar presentes en esta masterclass y los invito muy cordialmente a que sean parte de este programa. Buenas noches.